Sonoro. Moon Age Daydream, David Bowie, el dios que fue. Moon Age Daydream hace honor a su nombre. Se trata de una experiencia alucinatoria de nuestra era, posterior a la llegada de la humanidad a la Luna, la de la globalización y la falta de creencias. Brett Morgen, director y productor, armó una experiencia audiovisual que nos demanda abrir los sentidos y para lograrlo se enfocó en el espíritu creador y artístico de David Bowie. ¿Es Moon Age Daydream un documental? No. Y tampoco es un recuento puntual de los logros de Bowie, que son muchos y variados. Es más bien algo que debe discutirse después de haberse metido en él. Y es también una lisérgica invitación a verse reflejado en la película, en las palabras de Bowie y en las ideas que cruzan a toda velocidad los colores en que les ha envuelto Brett Morgen, quien con esta pieza nos regala una propuesta de calidad insuperable. Para hablar de Moon Age Daydream, del enorme trabajo de Morgen y de varias posibilidades de interpretar todo lo que se nos pone en la pantalla, invité a este podcast a una de las más grandes admiradoras de Bowie en el mundo, una de las creadoras del podcast hermano Mandarax y amiga de Cine Garage, Alejandra Ortiz Medrano. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Alejandra Ortiz Medrano, no necesitas mayor presentación. Bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Vamos a hablar de David Bowie. No voy a alargar más todavía la presentación porque creo que nos va a faltar tiempo, Ale. ¿Tú crees? Sí, para hablar de David Bowie. O sea, puede... Yo estaba pensando por dónde entrar y dije, creo que no hay mucho que decir porque la película en sí es una experiencia, pero creo que conforme nos encarreremos nos va a ir faltando tiempo. Yo estoy muy contenta de haber ido a la película. Muchísimas gracias por haberme invitado y muy contenta de estar aquí. Me encantó. Es una súper experiencia, justo como dijiste. Es eso, ¿no? Nada más quiero darle un poco de contexto a la gente porque por ahí puede haber una especie, y es el miedo que me da con este tipo de películas que hace Brett Morgen, puede haber una desilusión previa, ¿no? Que es un poco la desilusión que ocurrió también con Elvis, la película de Baz Luhrmann. Entonces, si me permites, hago una pequeña contextualización para que la gente se acerque de la mejor forma a este tipo, insisto, de experiencias. Primero, ¿qué ocurrió con Elvis? Bueno, y lo dije, espero, de manera muy clara en mi crítica. Baz Luhrmann siempre se ha identificado por apropiarse, para su gran ego, ideas y emociones que acaba comunicando a través de su gran ego, que es él mismo, su personalidad proyectándose en la pantalla. En consecuencia tenemos, lo voy a decir en el mejor de los sentidos, mamotretos, ¿no? En donde hay que ir navegando y hay que ir rebotando y no hay que buscar un rumbo definido. Elvis no es una película biográfica sobre Elvis Presley. Es en realidad una especie de rompecabezas emocional que nos comunica varias ideas alrededor de Elvis Presley, que no busca ser certero, no quiere ser certero y por eso va y viene en el tiempo de una manera incontrolada, porque lo que a él le interesa es conectarnos emocionalmente con Elvis. Cuando la gente fue a ver la película y buscaban un recuento cronológico de lo que Elvis había hecho, dicho y cantado, se encuentran con esto y se desilusionan, siendo que la película, por el otro lado, creo que es una muy buena propuesta. Creo que lo mismo puede ocurrir con Moon Age Daydream. La gente puede ir buscando un documental más sobre David Bowie, sobre su ascenso hasta los últimos días de su vida, porque, pues bueno, si hacemos ahora un documental de David Bowie, esto no es ningún tipo de estropeo. Tenemos que terminar con la muerte, el fallecimiento de David Bowie. Hace, ¿qué fueron? ¿6 años? Hace ¿No? 6 años, 2016. 6 años. Es decir, ese es el espacio en el que él se va a mover. Brett Morgen no se caracteriza por hacer documentales lineales
probablemente sí cronológicos, dependiendo los proyectos, pero no es un documentalista que haga un recuento incluso racional de los eventos a los que se acerca. ¿Quién es Bert Morgen? Pues bueno, es justo eso, alguien que ha trabajado toda su vida en documentales. Yo me voy a centrar nada más para esta contextualización en unos muy poquitos, que son los que él también ha producido, porque en el esquema en donde se mueve Hollywood, un director puede ser convocado para llenar el puesto de una producción ajena, o un productor puede ser también propio director de un proyecto que en consecuencia dentro del gran esquema capitalista de Hollywood se vuelve más personal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, además de Moonage Daydream, tiene un documental muy interesante que se llama The Kid Stays in the Picture, que nos mete al mundo de Hollywood y que, tal cual, no es un índice de todo lo que dijo, de todo lo que hizo o de todo lo que vivió uno de los grandes productores de los años 70 en Hollywood, que es Robert Evans. Tiene otro documental también producido por él llamado Chicago 10, Chicago 10, que nos lleva, digamos, a esta convención democrática en Chicago en el año de 1968 y todo lo que los hippies y todo lo que los jóvenes fueron digamos, a pelear, ¿no? A favor de las libertades dentro de la Convención Nacional del Partido Demócrata. Si alguien recuerda el juicio de los 7 de Chicago, pues bueno, es el mismo caso, nada más que Brett Morgen lo engloba, incluso ficcionando algunas partes a través de la animación, aunque él se especializa mucho en recoger muchísimo material audiovisual para sus proyectos, que es justo lo que pasa en otro de sus proyectos, que es Cobain Montage of Heck, en donde se acerca, si ustedes lo recuerdan, a la idea de Kurt Cobain, no tanto a la reconstrucción biográfica, sino a las pesadillas que él tuvo y tenía en la cabeza. Y luego tenemos Jane, que también es una recopilación importantísima de material audiovisual alrededor de la primatóloga Jane Goodall, y que bueno, ha estado en todo tipo de festivales, que se puede ver incluso de manera muy sencilla. Está a un par de clics del alcance de mucha gente. Y ahora tenemos Moonage Daydream, que no sé cómo quieras describirlo tú, Ale. Yo, cuando la gente me pregunta, yo le digo, pues mira, lo han estado vendiendo como una experiencia, y en realidad es eso. Es una experiencia, porque saliendo de la función en la que estuvimos, que además era una cosa bien interesante, ¿no? Porque estaba por ahí la mitad de Caifanes y por el otro lado estaba la mitad de Fobia, ¿no? Y por el otro lado y había con cubrebocas. Entonces no, todo el mundo con cubrebocas, ¿no? Y había gente de disqueras, era una especie de mini festival musical, y mucha gente al salir me daba interpretaciones bien personales de la película. Habla de esto, habla de esto, habla de esto. Nadie repitió el habla de. Todo mundo salió muy contento, y eso reafirma mi idea de que es una experiencia. Cuando tú vives una experiencia, la interpretación va a ser tremendamente personal. No sé cómo podríamos describirlo desde el punto de vista de Mandarax. No sé de Mandarax, pero para mí sí coincido en que más que como una película no es un documental de la vida de David Bowie, definitivamente. Ni siquiera creo que sea un documental sobre David Bowie. Creo que es una experiencia que justo para cada persona como que te reflejas, que eso es lo que sucede con las experiencias, una experiencia que te hace conectar con la creatividad y la espiritualidad. O sea, a mí al final, si me preguntan, creo que de eso se trata, de cómo la creatividad es un vínculo hacia la espiritualidad, con David Bowie como ejemplo, que además es un ejemplazo. pero dado que es una cosa que todos los seres humanos vivimos, tanto el impulso creativo como la espiritualidad, pues justo a cada quien nos conecta de formas distintas. O sea, de formas distintas que al final como que llevan más o menos a lo mismo, ¿no? Que justo es como el impulso creativo te lleva a experimentar, y aquí me voy a poner muy acá. Venga. Te lleva a experimentar pues, como la divinidad encarnada, ¿no? En ti cuando lo estás haciendo, que por eso digo que David Bowie es ejemplar en esto, porque lo ves, o sea, dices como claramente este es un dios.
Lo ves poco a poco, ¿no? Porque Sí. va creciendo, creo, como personaje a lo largo de la película. Y se va convirtiendo en dioses diferentes. O sea, primero Sí. es un dios como muy, es un mesías del fin del mundo. O sea, que es Ujú. Stardust y así se definía él y esa era su idea y esas son sus letras. Y después ves cómo se va convirtiendo, bueno, en un dios súper decadente. Después se convierte en un dios que más bien como que alcanza cierto tipo de iluminación o de revelación en su vida. Después es un dios sereno y después es un dios muriéndose Sí, y en paz con esa idea. Entonces, para mí sí fue muy, además como fan de David Bowie, sí claro. fue muy hermoso sí sentirlo así. O sea, porque más lo estás viendo en IMAX. O sea, lo estás viendo Ujú. muy grande, de un tamaño, del tamaño de los dioses, pues tal cual. Exacto. O sea, había de repente tomas de su cara, o sea, como él, sin hacer nada, ¿no? O sea, me acuerdo de estas tomas así como él nada más serio, o caminando, por ejemplo, pero en una escala muy, muy grande. Yo decía, por supuesto que este es un dios, ¿no? O sea, por supuesto que está encarnando la divinidad a Ujú. través de su expresión creativa, de lo cual habla mucho el documental, que es muy bonito también de ver las reflexiones de David Bowie respecto a esto, donde se nota que fue una persona que justo estaba reflexionando continuamente sobre su ser como artista, que además algo que me gustó mucho es que se nombra a sí mismo muchas veces como escritor, no Ujú. como músico, no como otra cosa, sino como escritor. Como escritor. Em, y cómo va dándole salida, cuáles son sus reflexiones con su vida personal, lo que quiere hacer, la popularidad, la felicidad, el amor, en fin. Sí, me resultó súper inspirador. Que ahí es donde yo le encontré muchísimas cualidades a la película. Y cualidades que voy a tratar de ir abordando a lo largo de esta plática, Ale, porque creo que además las vamos a compartir. Y pues si no, de eso se trata, ¿no? De platicarlas y de debatirlas. Por un lado, sí está esta exploración sobre la idea o las ideas alrededor de la creatividad y de lo artístico, ¿no? Una de las primeras preguntas que el propio David Bowie lanza en la película es, ¿cuál es mi relación con el universo? Que son preguntas que además, como dices, se hacen solamente las divinidades, ¿no? ¿Cuál es mi relación con el universo? No le preocupa nada más que todo, ¿no? O sea, lo único que le preocupa es todo, el universo, ¿no? En realidad era una persona muy, muy brillante. Por el otro lado, hay una recontextualización de las canciones que viene, por supuesto, de un trabajo de las canciones y de las películas, ¿no? Porque hay todo el tiempo, hay referencias a otros actores, a otros artistas, a escritores, a filósofos, a directores de cine, directoras de cine por todos lados, hombres y mujeres ilustres, todo el mundo aparece en la pantalla sin que nos digan quién es, ¿no? Es como una lluvia de inspiraciones alrededor de una persona que quiere averiguar su relación con el cosmos, que es, en este caso, David Bowie, que se expresa gracias a su creatividad a través de numerosas artes, ¿no? Pintura, escultura, música, escritura, cine. Dice también dos veces en la película, lo mío era, o sea, yo quería hacer películas, ¿no? Y este trabajo de investigación acaba recontextualizando las canciones, porque, y recuerdo un pasaje muy, muy claro, cuando él habla de su hermano, ¿no? De la relación fuerte y poderosa con un hermano que tuvo un desenlace bastante oscuro, bastante doloroso, lo voy a poner así. Lo que está sonando de fondo son las canciones en las que él o está hablando de su hermano sin hablar de su hermano, o podría estar hablando de su hermano sin mencionarlo a él, ¿no? Y creo que Brett Morgen ahí hace un trabajo de montaje espectacular, ¿no? Para volvernos a hacer pensar en las canciones dependiendo de lo que el propio Bowie nos está contando, que evidentemente se refleja en lo visual. Él sabe además jalar toda esta información, desde la inspiración hasta el montaje, transportar todo a una expresión visual muy propia de la película, es decir, acaba consolidando su propia narrativa, que es algo bien difícil de hacer de cada una de las películas, que comunica además, ¿no? Como en círculo, esta idea del caos en el que este Dios último que mencionabas quiere vivir y está muy contento con eso. Es decir, visualmente la película, como debe de ser, por lo menos en este caso, está muy conectada con sus otras dos partes y eso la hace
por un lado indescriptible y por el otro lado tremendamente emocionante. Es decir, es un trabajo bien, bien, bien complicado. Yo no me imagino los años de investigación y de decir, esta canción tiene que entrar aquí, este trozo tiene que entrar acá, esta entrevista tiene que entrar acá para completar un proyecto como este. Entonces, esos son mis tres troncos, el de la creatividad, ¿no? El de la investigación y el de la expresión visual de la película, que es muy peculiar. No sé qué te pareció lo Sí. visual, por ejemplo, Ale. Sí, a lo visual yo le pondría como también la parte sonora, o sea, porque estás justo como en esta experiencia Bueno, de viendo cosas, exacto, lo lo audiovisual, audiovisual, sí. que o sea, me pareció muy impresionante porque además como que yo la estaba viendo y te mete justo en ciertas emociones que después te das cuenta que van tomando sentido respecto a la etapa de vida de David Bowie en ese momento, ¿no? O que están tratando de Ujú, reflejar a David Bowie. Es decir, la primera parte, que es como, pues, cuando su carrera se dispara muchísimo, es decir, sí, Stardust, etcétera, que es justo una parte muy atrabancada, muy voraz, llena de cosas, el espacio, el sonido, o sea, y después, ¿no? En cada etapa, sin que te digan, esta es esta etapa, porque tú nada, o sea, la película como que nada más fluye y vas escuchando cosas, de repente escuchas una entrevista de David Bowie, ves esta como serie de imágenes, una parte visual, pero no es que sea así como una narrativa de, ay, entonces luego David Bowie se fue a Berlín, sino que pues igual y tú lo sabes, ajá, sabes que se estaba recuperando de un problema de adicciones fuertísimo y da esa sensación, o sea, aunque no lo sepas, hay como una sensación ahí de, por ejemplo, pesadez, ¿no? De retomar el camino, que esa sensación me parece genial de la película porque es literalmente una sensación, o sea, que te sí. están transmitiendo a través de lo que estás viendo y lo que estás escuchando, pero es algo que al menos en mi caso, se sentía en el cuerpo. De hecho, hay una parte en la que a mí me empezó a resultar, dije como, bueno, ¿a dónde va esto? ¿No? Esto es como la mejor Ujú. fiesta de YouTube en la que he estado, pero al final es una fiesta de YouTube. Y luego tomó sentido eso, ¿no? O sea, me di cuenta, o sea, esto es intencional. O sea, el que yo me Sí. haya sentido así es intencional porque es una etapa en la vida de David Bowie donde justo no había pies ni cabeza, o sea, donde se Ujú, estaba reconstruyendo. Em, Te das cuenta que es intencional porque te vas sintiendo distinto después, ¿no? O sea, porque va claro. haciendo sentido. Entonces, sí, también De hecho, salí. perdona que te interrumpa, en cuestión del sonido, también la película va evolucionando así. Hay un momento, especialmente al inicio, que la película es tremendamente ruidosa, ¿no? Que es justo el periodo, Ziggy Stardust, este periodo de buscarse otra vez a sí mismo, inventarse un personaje para escapar de sí mismo, y en donde evidentemente la música pre-proto, post-punk estaba ahí todo mezclándose. Era un periodo ruidoso en su vida a nivel emocional. En consecuencia, la película es tremendamente ruidosa en ese capítulo. Sí, No se saquen de onda si les molesta el audio, porque de eso se trata. Lo están poniendo así para que nos moleste el audio en ese sentido. y la energía artística de David Bowie en ese momento era así también. O sea, estaba en Ujú, sus veintes. Era como, me quiero comer al mundo. O sea, es sí. todo lo que quepa aquí, lo voy a hacer que quepa. Y todo en lo que pueda transgredir, voy a hacerlo también. A eso me refiero con que te va dando una sensación corporal, como por ejemplo Ujú, esta donde es muy ruidoso, que ujú, corresponde al periodo artístico en la vida de David Bowie. Y eso, para mí, supera muchísimo lo que podría ser un documental narrativo en más contarte algo, lineal. porque Ujú, contarte algo, pues lo entiendes, ¿no? O sea, lo entiendes racionalmente, es como esta es la historia, y va de A a B y de B a C. Aquí es más bien lo estás viviendo, o sea, estás experimentando con el cuerpo a través de ujú, sensaciones, ujú, cómo Brett Morgen al final interpreta estos periodos en la vida creativa de David Bowie. ujú. Que es ahí donde yo también amarré muy bien con el proyecto, ¿no? Ya podemos también incluso llamarle proyecto. Es una película tremendamente moderna. ¿A qué me refiero?
Hubo un periodo en la historia del cine en donde las películas, como dices, te daban todo y te contaban todo y hasta el final, ¿no? Y al final le pongo una canción feliz para que salgas contento de la película. Llegan los rompimientos, llegan nuevas generaciones a hacer cine y dicen, a ver, el cine es tan parte de nuestra vida que lo que tenemos que hacer son películas en donde la gente involucre su vida en la película, ¿no? Y me refiero de manera muy particular a la nueva ola francesa. Y empieza a haber estos juegos o huecos incluso narrativos en donde quien ve la película tiene que participar hilando cosas que la película intencionalmente no hila para empezar a involucrarnos en ella mientras la vemos. Esta película hace justo eso, pero no a nivel racional, lo hace a nivel emocional. Y por eso había querido yo mencionar antes a Baz Luhrmann con Elvis, la conexión que él está planteando con lo que está comunicando alrededor de Elvis es meramente emocional. Brett Morgen está dando muchísima información que si conoces, pues vas a hilar y vas a tener, digamos, un mapa menos difuso de por dónde está caminando en esos instantes. Pero si no la conoces, tienes que involucrarte emocional y sensorialmente para participar de todo lo que te están dando, porque especialmente si lo ven en IMAX, que además creo que es la única forma que se va a poder ver, no puedes escapar, ¿no? Tus ojos están completamente rodeados y esa idea de en dónde se va a ver, para mí hace de la película un juego audiovisual y de emociones bien interesante. Hubo momentos, como decías tú, y lo voy a mencionar aquí, en donde me acordé incluso de cuando eres niño y estás oyendo hablar a los adultos y no entiendes nada, pero todo te interesa, ¿no? Que creo que es lo que le puede pasar a la gente que no sabe mucho de la vida tal cual de David Bowie a nivel lineal. La idea también es que se metan en eso y escuchen cosas que a lo mejor no van a entender, pero que creo que resultan realmente interesantes. Hay un hilo de reflexiones gigantesco en la película, Ale. Vayan a www.patreon.com/cinegarage, inscríbanse al perfil Patreon de este proyecto y conviértanse en parte fundamental de estos podcasts. Con su aportación, este proyecto se hace posible, estos podcasts alcanzan cada vez a más personas y en consecuencia la discusión alrededor del cine se hace más grande. De regreso, nosotros entregamos contenido exclusivo y una larga serie de recompensas de las cuales se pueden enterar en www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión, mil gracias a Leo Jaimes, Daniel Silva, Ana Jiménez, Luis Contreras, Rosalinda Ortiz, Alma Macé, Chuck Franco, Mafer Mimiaga, Álvaro Valdés, Ana Tamayo, Daniela S. Becerril, Abril Lozano, Efraín, Rosana Reynoso, Andrés Durán. Ellas ya son parte del grupo de personas que apoyan estos podcasts y en consecuencia se los agradeceremos eternamente. Vengan, únanse, debatan con nosotros alrededor y con el cine. www.patreon.com/cinegarage. Sí, que creo que eso también es una gran virtud. No es una película para los fans, que evidentemente los fans, bueno, pues es un, o sea, pues es súper experiencia de la vida lo Nos más. la pasamos, Pero, sí. dado que no es una película tal cual de David Bowie, no te tiene que interesar David Bowie, ni gustar, ni conocerlo incluso, para que esta película te dé algo muy valioso. Porque te dé bueno, en primer lugar esta experiencia, pero además estas reflexiones en las que es muy fácil, porque creo que para eso está construida, que reflejes con algo de tu vida. Es decir, es como un espejo psicodélico en el que puedes encontrar algo de ti, de justo, ¿no? De la creatividad, ¿no? La inspiración en sí, qué significa vivir una vida preguntándote sobre tus actividades, en este caso, pues sí, profesionales y artísticas. Em, Creo, o sea, yo sí salí diciendo como todo el mundo la tiene que ver, y no por ser fan de David Bowie, sino creo que sí, como puse en Twitter y que tú pusiste No. totalmente, te regresan las ganas de vivir. O sea, al final hay un montón de cosas bien bonitas, de reflexiones de David Bowie y creo que de Brett Morgen también, al ser quien está dándoles el hilo y poniéndolas y la forma en la que les está poniendo, reflexiones de ambos sobre el amor a la vida, sobre qué significa ser un ser humano en la Tierra y en el cosmos, justamente. ¿Qué haces con eso, no? O sea, ¿qué haces con
con esa vida que se te dio, cómo vives cada día. Hubo una parte que así yo dije como, wow, David Bowie, gracias por esto, que, que está hablando de como estar muy conectado con el presente, pero sin desechar que hay un futuro. O sea, sin dejar a un lado que sí existe el mañana. Y además él lo menciona como que es algo que él no había visto antes, cuando era más joven. Y que en ese momento de su vida, que estaba como a la mitad de su vida más o menos, o sea, como entre los 35 y los 45, se me hizo muy bonito. O sea, como un David Bowie justo ya después de haber pasado por todas las drogas posibles y todas las fiestas posibles. Eso, ¿no? Como no, o sea, sí nada más existe el presente, pero en el presente puedes estar considerando al mañana. Y eso te da un impulso distinto a estar en la vida. Claro. Em, Yo pensé, bueno, sigue. no, eso. Yo pensé justo a la hora que cuentas esto, yo también me conecté con la película así, ¿no? Ver cómo un artista que a lo mejor todavía no sabe que lo es, tiene reflexiones pues de su edad, como debe de ser, ¿no? De 20 cacho, cuando se extienden mucho en el periodo de los 30 de Bowie, que se ve que él tuvo que replantearse muchas cosas porque dan la lista, ¿no? Humilde, de este señor tiene 33 años y ya hizo esto. 17 discos, ajá. Entonces el propio Bowie tiene que replantear qué va a hacer después, ¿no? Porque pues ni modo que uno acabe a los 30 la vida, porque la vida se acaba cuando se acaba. Yo pensaba mucho, para que vean los niveles de reflexión a los que llega la película, no por mí, sino por cómo podemos conectar. A mí me llevó a James Joyce, ¿no? El retrato de un artista adolescente, este libro que empieza con el autor hablando de sí mismo en balbuceos, ¿no? 2 o 3 palabras, y que poco a poco el lenguaje se va haciendo más complejo conforme el libro avanza, porque es el propio personaje quien, a través de aprender, está expresando sus interiores. La película también es mucho eso, y justo por eso me gusta que empiece tremendamente ruidosa, casi esquizofrénica, ¿no? Como 8 personalidades hablándonos ahí, y poco a poco se va como diluyendo todo hasta terminar hablando de este dios moribundo que mencionabas hace rato. Ya sé que habrá gente ahora que diga, claro, como a ustedes les gusta David Bowie, hablan de un dios moribundo. No está glorificando, la película no glorifica la idea de David Bowie, la película glorifica lo que dice Ale, las ganas de alguien de vivir, simplemente en este caso el ejemplo para hablar de esas ganas de vivir, de esas ideas del tiempo, de la creatividad, toman como ejemplo a David Bowie, ¿no? No se vayan con la finta, si no les gusta David Bowie, Ale, creo que a la gente le va a gustar mucho lo que David Bowie dice para nosotros. Sí, y el director, y Brett Morgen. Y Brett Sí. Morgen, porque sí, entre los dos están lanzando una serie de mensajes brutales. También hubo una parte una idea más bien, que me gustó mucho, que es como la construcción del siglo XXI, ahí como que medio se sugiere que lo que estaba haciendo David Bowie en los 70s era justo como destruir el siglo XX y comenzar a construir el siglo XXI, que lo va hilando además con estas entrevistas en las que Bowie menciona la relación de la humanidad con el caos, que lo menciona varias veces además, o sea, de que tenemos en general una mala relación con el caos, como que no lo queremos. Nos da miedo. Sí, y David Bowie dice, y es parte esencial de la humanidad, ¿no? Tenemos que encontrar una manera de relacionarlo, que se expresa además justo en ciertos discos con mucha claridad. Sí. Y en videos y en fin, en muchas cosas que justo David Bowie hizo. Y que creo, o sea, como yo ya viéndolo y habiendo pasado del siglo XX al siglo XXI, es muy caótico, justo. O sea, el siglo XX es muy caótico. Se inventa la modernidad en el siglo XX y va acelerándose su cambio de manera vertiginosa, de manera que 70 años después de iniciar el siglo XX ya se está acabando, se está iniciando el siglo XXI con las personas que lo estaban, ¿no? O sea, como por ejemplo con David Bowie. Y esto se me hizo súper interesante. O sea, como la idea de que las eras, o sea, ya no los siglos, ¿no? Sino pongámoslo como eras, o sea, periodos en la historia de la vida moderna. Hay personajes clave en ellas.
Y una amiga me preguntaba antes de ir a ver la película, como, ¿por qué te gusta tanto David Bowie? En ese momento ni le supe responder bien, creo que yo tenía además un poco de flojera. Pero esta es una de las cosas. O sea, sí, más allá de, o sea, no voy a decir así como David Bowie inventó el siglo XXI, pero No. sí inventó muchas cosas. O sea, se inventó de muchas formas en el siglo XXI, ¿no? O sea, sí le puso un montón de coco, Ujú. eso es indiscutible, a cómo ser alguien en esta era, de muchas maneras distintas, además. Y eso da, a mí al menos, me da también como ideas, o sea, de cómo ser yo, por ejemplo, ¿no? O sea, de Ujú. cómo, de cuáles son mis formas de expresión y qué están haciendo esas formas de expresión o qué tanto estoy pensando en esas maneras de expresión o no pensándolas. Él es una persona que las pensaba todo el tiempo a detalle. Claro. Y por formas de expresión me refiero a cómo se vestía, el nombre que se ponía, las letras que escribía, la música que hacía, las reflexiones mismas. Cómo ordenaba las canciones en los Sí, discos, sí, ¿no? o sea, y el arte que hacía, ¿no? Porque no nada más hacía música y justo, ¿no? Se ve muchas de las cosas que hacía que ni siquiera las hacía para que otras personas las vieran. O sea, era No. una persona sumamente reflexiva respecto a lo que es ser una persona. Que, de nuevo, para que la gente no sienta cierta pedantería de hablar de David Bowie como una persona altamente reflexiva, de la cual vamos a ver una película, al contrario de eso, la película nos dice, te invito a reflexionar alrededor de lo que una persona reflexiva hizo. No, no nos están imponiendo ninguna idea ni ningún personaje para seguirlo. Simplemente se abre la invitación para reflexiona tú también y a partir de ahí todos vamos a salir ganando. Voy a dar un ejemplo, a ver si le atino a ejemplificar lo que estás comentando, Ale. Hay un par de entrevistas alrededor de Changes, el disco de David Bowie, un disco de nuevo, 1972, en donde él y un grupo grande de personas ya estaban inventando el siglo XXI, en donde le dicen, ¿no? Y a ver, ¿por qué la típica pregunta de ¿te gustan los tacos, no? ¿Por qué, ¿por qué le pusiste Changes a tu disco? Y él dice, pues bueno, porque estamos viviendo la era, justo la era de la humanidad, en donde a partir de la revolución industrial más cambios por minuto nos llegan a nuestra vida personal. Tenemos que pensar en eso, ¿no? Y si tú lo ves comparado con la música del Changes, que puede resultar incluso mucho más plácida y menos caótica que la del Aladdin Sane y la de Ziggy Stardust, uno diría, ¿cómo es que está hablando de cambios en un momento caótico y el disco suena así? Claro, porque lo que te está invitando es entrar a través de esa música a un disco que se llama Changes y escuches las letras y entres a la reflexión de cuántos cambios en tu vida hay por minuto en la era en donde tantos cambios por minuto llegan a nuestra vida. Es una cosa bien complicada y creo que ese ejemplo y además es un ejemplo de 2 minutos. Esa frase ocupa 2 minutos en una película de 2 horas y media. Sí, y muchas cosas son así. O sea, por ejemplo, en los discos que casi todo el mundo considera infames de los 80 de David Bowie, que Ujú, pues sí, ujú, la ujú. verdad coincido en que podría yo también tener esa opinión. Que son, Él sí, lo dice en la película, ¿no? No son mis discos favoritos, pero es lo que tenía que hacer, es lo que tenía que exacto, experimentar. a eso voy. O sea, incluso esos discos que dentro de la carrera de David Bowie, que si nada más los tomas así como el disco tal cual, si dices, bueno, son discos Ujú, malos y aquí David Bowie lo que estaba haciendo era que quería ser más popular, ¿no? O sea, quería ser pop. claro. Que sí, o sea, eso es verdad. Pero en la película justo ves que incluso detrás de esos discos hay una reflexión sobre él mismo, sus deseos, Ujú, de lo que venía, lo que ya no quería hacer, lo que quería experimentar. Es decir, esos discos no solo responden al mercado, que creo que es algo que muchas veces se puede interpretar. Estos discos ujú. sí hay una, o sea, sí hay una cosa de respuesta al mercado, pero sobre todo creo, o lo que entendí aquí en la película es, hay una respuesta a una reflexión que él se está haciendo. Todo en su vida pareciera ser así, bueno, en su vida artística pareciera ser así, como una respuesta a una reflexión profunda sobre sus deseos, sus necesidades, lo que está viendo, lo que está sintiendo. Incluso esos discos infames de los 80. Hablamos en concreto de Let's Dance del 83, Sí, ¿no? hablamos, Y la, sí. y la gira del Glass Sí, Spider y todo aquello que además yo, no, yo cada vez que veo imágenes de la gira del Glass Spider Tour,
digo, ¿qué habría hecho David Bowie con la tecnología, no sé, del 2010? En una gira como Glass Spider, ¿no? En donde querían tener una araña gigantesca de cristal, Carlos Salomar de un lado. ¿Qué habrían hecho con la tecnología que Nine Inch Nails sí tuvo, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino siempre eso de David Bowie. Pero sí, hablamos en particular de Let's Dance y de su propia relación con el mercado y de su propia prostitución de la idea del rock and rollero que ya había vaticinado desde Ziggy Stardust. O sea, es una persona que nos demuestra que las contradicciones es lo que te hace coherente, que creo que es algo que le he admirado a él y a mucha gente, ¿no? No se trata de ser un purista toda la vida, sino de contradecirte cuando te tienes que contradecir. ¿Cuánto tiempo habla por ejemplo, ahí te va la pregunta, ¿cuánto tiempo habla de las trampas que te pone el amor y cómo el amor puede interponerse en tu trabajo creativo? Hasta que al final dice, puta, y al final me Y enamoré, conocí a Iman. ¿no? Que es un giro de tuerca bien bonito en esta historia, ¿no? De todo el tiempo está diciendo, no me puedo enamorar, si me enamoro tendría que dejar trabajar, no puedo, no puedo, no puedo, y de repente aparece Iman y madres, sí pudo. Y se enamora y deja de trabajar, ¿no? Y también lo Sí, dice. O sea, sí, porque estoy enamorado y quiero dedicar tiempo a mi relación. Y lo ves en los discos de ese momento y cambia el tono de los discos, de sus letras, de la melodía. Que estamos hablando del Black Tie White Noise, ¿no? Que incluso empieza con unas campanas de boda. Ese disco empieza justo, suenan unas campanas de una boda, para abrir el resto del discurso del disco. Y que ahí justo en la película ponen 2 líneas de una canción del Black Tie Nada, White nada, Noise. sí, Nada, sí. nada. Pero que lo dicen todo sobre ese momento. O sea, este trabajo también de la película, y si no de David Bowie, sino de la película, de cuáles son las letras que están capturando la esencia de lo que aquí queremos decir, Ujú. es genial. O sea, porque es eso, son 2 líneas que te lo dicen todo de repente. Y que podrían pasar desapercibidas y que de nuevo, si pasan desapercibidas, no ocurre nada, porque la idea está apoyada en lo visual y la idea está apoyada con todo lo que se ha dicho antes. Si uno es fan de David Bowie, las cacha, ¿no? Y además, con el volumen que nos pusieron en la película, pues había que cacharlas porque se oía todo. Pero si no lo son, repito, la película tiene estas otras dos vertientes. Ya hemos hablado de eso durante todo este tiempo. Visualmente está ahí. No pasa nada si se les pierde, ¿no? Que es justo la tercera vertiente que quería comentar contigo. El muy intenso trabajo de investigación y de armado que tiene la película, en donde creo que aquí sí voy a apelar a tu parte fan para ver qué tanto ibas cachando de lo que se decía, de lo que se hacía, de lo que se veía con respecto a la vida de David Bowie. Insisto, la película hace referencias a todo lo que David Bowie volteó a ver, películas que él vio, películas en las que trabajó, su trabajo como escultor, como pintor, como videoartista, ¿no? Y en realidad, si no sabes que era pintor, por ejemplo, no sé si te enteras, aunque la película te lo pone de manera muy clara, Ale. Yo creo que el trabajo de investigación, como dices, es genial. Es impresionante, o sea, muy, muy impresionante. Eso, ¿no? De la propia actividad artística de David Bowie y de sus referencias y Ujú, de sus intereses y creo que incluso de los contextos, mm, no tanto históricos, sino, bueno, no, sí, como históricos de la música en ese momento. ujú, Tal vez no en particular nada más de la música de David Bowie, sino en general. Que creo que además es que estos 3 pilares que pones se entrelazan entre sí, sí, ellos, sí, sí. porque todas esas referencias, lo que estás viendo visualmente, es lo que está haciendo que vayas entrando en la experiencia, entrando en la sensación, es decir, el trabajo ñoño de investigación se empieza a convertir en ti como espectador en una, sí, en una experiencia no racional Ujú, o no únicamente racional ujú, de lo que estás experimentando. La parte, por ejemplo, bueno, en general a mí se me hizo como muy psicodélico, sí. algunas partes más, otras partes menos, pero en general como audiovisualmente es bastante psicodélico, ¿no? O Ujú. sea, como de muchas imágenes, muchos sonidos, colores. em,
Y eso también me llevó a la reflexión de la psicodelia misma. O sea, como la psicodelia, así tal cual su etimología, que es como el alma revelada, o ahora, bueno, la otra palabra que existe para los psicodélicos, que son enteógenos, que es el dios interno. Creo que esa, bueno, tal vez lo pensé porque mucha de esa fue mi reflexión, que ya lo dije, de cómo encarnas de la divinidad a través de la creatividad y cómo David Bowie lo hizo. Pero creo que eso, incluso como lenguaje audiovisual de la película, que sea psicodélica, para mí que me estaba hablando de eso también. O sea, de la revelación de los dioses, ¿no? A través de la música, de los colores, del cine mismo. Que es algo que también deja claro David Bowie. Estamos de acuerdo, número uno, en una cosa: las peores entrevistas se las hicieron hombres y las mejores entrevistas se las hicieron mujeres. Que creo que es un punto de la película. No, sí, los chavos no le investigaban. Hay una entrevista ahí que el pobre tipo está tan nervioso enfrente de un señor que trae zapatos con plataforma, que lo único que puede decir: uy, tus zapatos son de hombre o de mujer. Y Bowie le dice: son zapatos pa' pies. O sea, ¿qué quieres que te diga, no? Esa parte es hermosa, sí. Pero sí, como dices, creo que una de las intenciones de la película es dejar claro que, pues, mientras lo entrevistaron en su vida, los hombres desperdiciaron la oportunidad y las chavas lo hicieron perfectamente bien, ¿no? Sí, tal vez se sentían menos intimidadas. Sí, yo creo que Supongo. sí, Ajá. que bueno, Sí. eso apunta también a otra idea alrededor de David Bowie, ¿no? Su eterno habitar en la vanguardia. Yo tengo otra interpretación, está en mi crítica escrita, ¿no? Pero ahí está presente. También. Se me fue lo que te iba a decir, pero estoy de acuerdo con la parte psicodélica de la película. Nada más aclarar: alma revelada en cuestión de que ves tu alma, ¿no? Se te revela tu Sí. alma, no revelar de rebelión, sino de, No. de revelación, Sí, sí, ¿no? exacto. Por, Ajá. por ahí está la otra propuesta de la película. No, yo me super viajé, o sea, Sí, después, es la o sea, idea. durante la película, pues, experiencia así increíble, ¿no? Después, en las reflexiones, me super viajé, o sea, me conectó con el budismo tántrico, o sea, Y tu acompañante, Ale, ¿qué tal se la pasó? uy, Porque es mi ella, amiga ella Mariana, es, ella es fan también de, también de, es fan de de David Bowie, Bowie. Mariana se llama, sí, ¿verdad? Mariana, Un y saludo a además Mariana. ella sí está como más del lado de los artistas que yo, porque es teatrera. Ujú. Entonces, sí, o sea, la conversación que tuvimos después de verla justo iba muy a eso, como ambas pensamos que la película había sido hecha para cada una de nosotras, que creo que es una sensación que mucha gente podría compartir Ujú, después de verla, ujú. porque hay tantas reflexiones, la palabra no es ambiguas, sino hay muchas que tú cachas como tengas que cacharlas. Sí. O sea, la manera de cacharlas es muy abierta, es eso. No es que sean ambiguas, sino la manera de cacharlas no está dada de manera directa, sino tú las agarras, las que agarras como las agarras. Ujú. Y eso hace que se vuelva muy personal. O sea, que efectivamente los múltiples mensajes que puede tener sean interpretados por cada persona que la está viendo y que A entonces partir de la misma y fuente. que hace que tengas la sensación de que fue hecha para ti, Ujú. lo cual es algo súper mágico, que sí he experimentado en otras películas, o en otras distintas formas de arte, ¿no? Cuando dices, esto de verdad es para mí en este momento, es, si lo sientes, o sea, es como, ¿qué onda? ¿Quién es Brett Morgen? Sí. Y platicábamos ella y yo de eso. O sea, que ella sentía como de es que esto llega en el momento preciso de mi vida para darme este mensaje. Y yo decía, ay, en mí también, otro mensaje. Ujú. Pero yo también lo sentía así como, esto es lo que necesitaba ahorita, que David Bowie me dijera esto. Esto, que es una de las cualidades del cine, además, ¿no? Las grandes películas lo que hacen es eso. Es la película inamovible como es, como está, ya no se puede modificar. Todo mundo la vemos al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Y cada quien pensamos que la película está hecha para nosotros. Eso solo lo consigue una muy buena película. Y eso solo lo consigue el cine, ¿no? Entonces, ahora que está la discusión de qué película va a salvar al cine, yo me olvidé de todas las que han salvado al cine todo este verano y me quedo con esta. Porque es eso, es una invitación a abrirnos en todos los sentidos
Y eso, dado los tiempos que vivimos, creo que no solo puede beneficiarnos, sino es justo lo que mucha gente tiene que aprender a hacer de nuevo, abrirnos, ¿no? Y si lo hacemos alrededor de un personaje tan propositivo, tan choqueante, tan rebelde, tan feliz, tan oscuro y luminoso como es David Bowie en sus contradicciones, creo que nadie podría ni debería quejarse de eso. Entonces, desde aquí, en español, una felicitación al señor Brett Morgen. Creo que ha hecho un trabajo realmente sobresaliente. O sea, sus documentales anteriores me gustan mucho. Yo soy muy fan de Nirvana también. Montage of Heck también me gustó mucho. Tiene su podcast en Cine Garage, ¿no? Montage of Heck también tiene su podcast Cine Garage. Pero creo que aquí alcanzamos, dado el personaje alrededor del cual estamos orbitando, sí alcanzamos un nivel de inspiración gigantesco y la verdad se lo voy a agradecer. No, yo también. Se siente como cuando presencias justo un concierto o una película o un cuadro o una canción que dices, esta persona tuvo una conexión directa con el cosmos, justamente, y canalizó esto, ¿no? O sea, muchas canciones de Bob Marley a mí me transmiten esa sensación. Algunas canciones de John Lennon también. En fin, creo que es algo que creo que es común que lo sintamos. O sea, como sí, ¿de dónde le salió esto? Se tuvo que conectar así con la fuente, con The Source. Y en esta película es como un meta eso. O sea, ves a David Bowie conectándose con The Source y por lo tanto encarnando estas distintas facetas del dios que fue. Y a Brett Morgen conectándose también con The Source para poder dar el mensaje así. Y entregarlo en una película de 2 horas y media que, insisto, vale mucho la pena experimentar. Ale, mil gracias por haber venido a platicar. Dime. Y verla 2 veces. O sea, yo la quiero volver a ver. Sí. Y llevar apunte. O sea, como y apuntar cosas. Tanto fue esto como de que me está hablando que decía, es que esto, bueno, en este momento no lo voy a apuntar evidentemente porque estoy experimentándola, pero en una segunda ocasión, sí, esa es mi intención. Sí, creo que hay que verla varias veces. No solo por la cantidad de información tal cual que arroja, ¿no? Insisto, rostros, citas, imágenes, trozos de películas, de otras canciones, distintas versiones de las canciones de Bowie, ¿no? Como una canción significaba algo cuando él estaba con The Spiders from Mars y otra en la gira de los 90, sí, siendo la misma canción. Eso es súper bonito. Creo que lo hace muy bien. Además de todo eso, creo que llegar ya con las emociones conocidas que despierta la película a una segunda experiencia la puede hacer incluso todavía más disfrutable. Entonces sí, hay que verla más de una vez. Yo también la voy a volver a ver. Y pues nada, agradecerte, Ale, de que hayas ido a verla con nosotros, con Cine Garage, y hayas venido aquí a platicar de ella con todo el público. No, muchísimas gracias a ti por ir a verla, por esta conversación. Sí, gracias. Mándanos a escuchar Mandarax. Escuchen Mandarax. Hay un capítulo de David Bowie, de hecho. Para variar. De hecho, de nosotros dos hay otro capítulo de David Bowie en Cine Garage, o 2, ya no me acuerdo. Yo no sé, creo que tal vez hay 2, sí. Creo que hay 2 ya. Luego hice otro con Marcelo Lara. No. David Bowie cabe en todos lados. Entonces, Mandarax, ¿dónde y cuándo? Mandarax, en Spotify o donde sea que escuchen podcast. Y justo hay un capítulo de David Bowie que creo que estábamos un poco tristes. Entonces, no es el capítulo más alegre, pero hay muchos otros. Hay más de 200 que pueden escuchar un podcast de ciencia. El podcast número 1 de ciencia en México y probablemente en el mundo. Entonces vayan, escúchenlo. Ale, mil gracias por la plática, mil gracias por la conversación, mil gracias por Mandarax. Gracias a ustedes, gracias a ti, Eri, gracias Cine Garage. Amo, soy Patreon de Cine Garage, háganse Patreon de Cine Garage. Y de Mandarax, háganse Patreon de Mandarax. También. Nos vemos, Ale. Chao. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.